Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Viernes 17 de febrero de 2017, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias mil por la oportunidad que nos dan de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares, como siempre agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio, esa oportunidad de poder llegarles a ustedes temas de mucho interés para el análisis pertinente que cada uno debe de construir. Saludo cordialmente, como ya es costumbre, a nuestro acostumbrado panel, doctor Kirio Waldo Salgado, qué gusto saludar. Mucho gusto, que el Señor les bendiga. Juan José Martel también, qué gusto saludar. Un gran gusto estar acá de nuevo. Buenos días a todos. También como invitado especial, Paul Steiner con nosotros, consultor y también precursor del movimiento Democracia Libre. Gracias por acompañarnos, Paul. Gracias por la invitación, Ernesto, un gran placer estar aquí. Bueno, este día en nuestro programa no podemos pasar desde luego por alto los alcances que tienen las nuevas capturas relacionadas al caso de supuesta corrupción vinculada al expresidente Elías Antonio Saca. Sin pretender transgredir la presunción de inocencia de los nuevos detenidos, haremos una lectura sobre este tema tomando en cuenta los pocos datos que hasta el momento se conocen de la investigación. Así es que sobre esa base vamos a mantener un análisis, pero también vamos a sumar otro tema con el que vamos a ampliar el programa y es precisamente la expectativa que genera el nuevo encuentro entre el gobierno y los partidos políticos, donde como tema central se ubica la política fiscal y las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y también la del BID. Así es que será el segundo tema que vamos a ampliar en nuestro análisis de hoy para que usted pueda recoger las diferentes posturas, pueda tener las diferentes líneas de discusión y esto conlleve desde luego a poder construir su propia fotografía de lo que está pasando alrededor de este necesario y urgente debate político que debe de existir en el país entre los actores que nos gobiernan para solucionar la crisis fiscal. Así es que tres preguntas claves, como siempre, estarán presentes en esta discusión. La primera de ellas dice así: ¿estará el país avanzando sustancialmente en el combate de la corrupción? La segunda pregunta dice: ¿corto o largo será el trayecto a recorrer para lograr una solución fiscal en el país? Y la tercera: ¿qué implicaciones políticas y económicas tendría eliminar o racionalizar los subsidios? Esta pregunta tercera creo que es básica. ¿Por qué razón? Porque dentro de los primeros acercamientos ya hay ciertas, digamos, posiciones, especialmente del gobierno, para poder establecer un método que permita una mejor focalización, un mejor ahorro de dinero, que se destina precisamente a ciertos sectores que a lo mejor no los necesitan. Así es que será un tema muy importante para darle la respuesta pertinente a partir del planteamiento de esta pregunta. Recuerde, nuestros sistemas de comunicación están abiertos para que usted lo haga, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas que están disponibles para que usted las formule, para que usted las pueda hacer y pueda obtener la respuesta pertinente. Nuestra señal en vivo abierta al mundo es a través de Facebook Live. Recuerde, estamos en la cuenta Diálogo con Ernesto López, ahí está nuestra señal para que usted pueda desplazarse en cualquier lugar, en su automóvil, en el autobús, en su casa, en la oficina, en el campo donde se encuentre. Búsquenos ahí a través de Facebook Live desde luego con la cuenta Diálogo con Ernesto López. También está autorizada Ernesto López Radio para que pueda retransmitirlo y usted también compartirlo con sus contactos para que pueda de alguna manera tener de primera mano estos temas que vamos a abordar este día. Bueno, a ver, que comienzo contigo. ¿Qué piensas así de lo que hasta este momento se ha conocido esta segunda etapa de capturas en el caso de supuesta red de corrupción en el caso Saca? Gracias, Neto. Bueno, fue sorpresivo. Cuando ya parecía que el caso iba nuevamente languideciendo, aparece sorpresivamente un nuevo hecho de la captura de 10 personas también vinculadas al caso. Yo quiero señalar la importancia de mantener el principio de inocencia. Eso me parece que es fundamental. Es un principio constitucional al que todos los salvadoreños tenemos derecho. Todos somos inocentes mientras no nos demuestra lo contrario y mientras no se nos vence en un juicio. Pero lo interesante es que con estas capturas
se va destapando lo que es uno de los mecanismos de cómo funcionaba la corrupción, que es el uso de determinadas empresas para lavar dinero. Yo siempre he señalado que detrás de cada corrupto siempre hay corruptores y que por lo general nosotros centramos el esfuerzo en el corrupto, pero no en el que lo corrompe o en lo que lo corrompe también, que es la causa de fondo. En ese sentido, creo que lo que se nos va a demostrar es cómo a lo mejor a través de empresas mucho dinero público, mucho dinero suyo, amigo, ha sido lavado, ¿no? Empresas privadas. Con esto no estoy diciendo de que todas las empresas privadas son malas, no me lo vayan a malinterpretar, por favor. Pero los hechos y los allanamientos el día de ayer hablan por sí mismos. En ese sentido, yo creo que se está dando un paso importante para averiguar cómo se mueve la corrupción. Y ese es uno de los métodos, uno de las tantas formas que tiene la corrupción de hacerse, que es a través de inventar campañas de publicidad y con el alto costo que tiene muchas veces la publicidad y con el poco monitoreo que ha habido sobre campañas electorales, sobre propaganda gubernamental, etcétera, etcétera, es muy fácil lavar dinero a través de la vía de medios de comunicación. En ese sentido, es importante porque estas son las áreas que generan más control. Y muchas de estas empresas comerciales vinculadas a publicidad también están ligadas a determinados partidos políticos que les hacen campañas electorales. Ojo, vean cómo todo se va ligando. Ahora, el paso es importante. Vamos a ver la capacidad de la Fiscalía de probar eso. Vamos a ver la capacidad de la Fiscalía de encontrar también otras formas de corrupción. Creo además que hay preguntas que va a ser importante aclarar. En primer lugar, estos 22 millones que supuestamente han lavado estas empresas son parte de los 247 millones que ya se le estaban imputando al expresidente Saca y compañía, o esa parte. Nos llega entonces ya la cuenta a 269 millones o siguen siendo los 247 y estos 22 son parte. Por otro lado, si son parte o no son parte, ¿qué pasó con el resto del dinero? ¿Cómo se lavó? ¿Quiénes fueron los beneficiarios? Y eso es todo. Porque si algo estaba generalizado en el país como forma de corrupción, era el sobresueldo. Yo lo que creo es que vamos a llegar al fondo de la corrupción, ojalá, porque la corrupción se creó no porque malos hombres, no, es porque habían intereses concretos para que la corrupción surgiera. Detrás de la corrupción habían grandes intereses económicos. Y imagínense ustedes, solo en el caso del presidente Saca, hay una acusación de 247 millones y no sabemos si van a ser 22 más. Y ya el gobierno de Saca es el primer gobierno del retazo con hueso. Yo he señalado en múltiples ocasiones que de los 6 gobiernos a partir de Cristiani, hubieron 3 gobiernos en que se repartieron el lomo de aguja. El gobierno de Cristiani, el gobierno de Calderón Sol y el gobierno de Francisco Flores. De Tony Saca para acá, lo que nos quedó es el retazo con hueso, que es lo que estamos cuidando y hay que cuidarlo. Entonces lo que estamos acusando a Tony Saca es de robarse el retazo con hueso. Pero ¿y el lomo de aguja? Imagínense, si estamos hablando de 247 millones de dólares y a lo mejor 22 más, todavía no estoy muy seguro, ¿cuánto fue en los periodos anteriores en que se llevaron la banca, en que se llevaron los ingenios, en que se repartieron las eléctricas, etcétera, etcétera, etcétera? La pregunta está abierta, amigos. Ok, Paul, a ver tus impresiones acerca del tema sobre el avance o no sustancial que ha tenido el combate a la corrupción y la transparencia también en el país.
Creo que el juzgado es el lugar correcto para hablar de lo que supuestamente han hecho estos 11 más que han sido capturados. Pero yo creo que es importante retomar el tema de la lucha contra la corrupción y en particular retomar el hecho de que es a través de la investigación penal, no civil, que se puede ampliar la investigación y comenzar realmente a esclarecer no solo el primer indicio, sino que poder ir encontrando otros. Juan José pregunta sobre si se va a lograr esclarecer todos los 247 millones, si estos son más. Solo a través de una investigación penal el fiscal va a poder hacer eso. Esa es la gran ventaja de tomar esa acción, establecer la acusación penal y así poder comenzar a investigar ampliamente. A través del juicio civil, primero sabiendo que es un juicio privado, tampoco podemos realmente vigilar como sociedad civil, como ciudadanos. Y el fiscal está bastante obligado a mantener la línea en base a la acusación principal y el monto por el cual ha sido acusado. La clave, ahorita tenemos el caso Funes. El caso Funes ahorita solo está en investigación civil, en acusación civil. Necesitamos que eso se amplíe. Sabemos que ya viene la noticia sobre Polistepeque por la investigación que se está haciendo. Sabemos que ya el fiscal se está conectando con los fiscales brasileños sobre Odebrecht. Sabemos que lo del Chaparral también está comenzando a salir. Yo creo que la clave está en que la Fiscalía tome una estrategia de investigación penal para poder asegurar que ampliamente sea investigado la corrupción. Sin embargo, investigar, enjuiciar, condenar es solo una parte. De nada sirve hacerlo después de que el caballo ya se escapó o que el chucho ya se fugó, como dicen. Hay que encontrar cuáles son las puertas que están abiertas y ir cerrando esas. Claro. Juan José mencionaba el tema de la corrupción durante los gobiernos de Cristiani, Calderón Sol, etc. Bueno, hay una manera de establecer que eso sí se pueda investigar y es fácilmente haciendo las reformas al Código Penal y el Código Procesal Penal que nosotros propusimos el 12 de noviembre de 2015. Desde entonces está durmiendo el sueño de los inocentes, esa pieza de correspondencia. La Asamblea la ha tenido. ¿Y en qué específicamente la reforma? Básicamente para declarar que los delitos de gran corrupción son compatibles con lesa humanidad y por ende no prescriben. Y adicional a eso, el hecho de que ya de por sí corrupción y delincuencia económica, y de ahí se van todos los de elusión y evasión, también son delitos que le causan un daño al patrimonio del Estado y por ende deberían de no prescribir. Y fíjate que la ley de extinción de dominio también tiene carácter retroactivo. Correcto. Y ese ya es un instrumento aprobado. No, pero ya se ha aplicado también. Y ya se está comenzando a aplicar. Y ha sido a nivel mundial algo que es reconocido como algo muy correcto. Las mismas Naciones Unidas están abogando por asegurar que los delitos de lesa humanidad incluyan delitos como corrupción, porque es un delito, especialmente gran corrupción, que daña a la sociedad entera. Y el mismo Sigfrido Reyes, cuando fue presidente de la Asamblea Legislativa, en se me va el nombre, pero la Asociación Global de Parlamentarios. Ajá, la interpartidaria mundial. La COPAC. En el quinto foro que tuvieron en Panamá en 2013, firmó en nombre de representación de El Salvador un compromiso unánime de todos los parlamentarios que asistieron, que la gran corrupción fuese un delito de lesa humanidad, por ende no prescribiese y fuese retroactiva su investigación. Yo creo que es hasta que no comencemos a cerrar las puertas y los espacios a través de los cuales estos chanchullos, como lo de lavandería a través de agencias de publicidad, hay muchas otras maneras de hacerlo. Ya vimos o ya sabemos que hay posibilidad a través de contratos de construcción, ya sabemos que hay posibilidad a través de contratos de servicios profesionales, hay varios otros. Y lo que necesitamos es asegurar que cerramos esas puertas. ¿Por qué? Porque ese dinero que se va
es el dinero que necesitamos para desarrollar la sociedad y desarrollar la economía. Si se va, no hay para desarrollar y terminamos en situaciones como la que tenemos del impago. Ok, doctor. Yo creo que ayer, antier, la Fiscalía nos ha dado sorpresas, porque nunca hubiéramos pensado pues, que el círculo que fue capturado fuera tan grande. Y todavía, a decir del director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, todavía faltan 4. Ayer me habían dicho que habían capturado a otro, que no voy a mencionar nombres porque no tenemos las pruebas para hacerlo. Yo creo que las instituciones de El Salvador están comenzando a funcionar. Y creo que la Fiscalía está haciendo el papel que le corresponde. Y toda la ciudadanía lo que espera son 3 cosas. Que la Fiscalía haga un papel objetivo, sin inclinarse a ninguna ideología ni a ningún partido. Segundo, que la Fiscalía recoja todas las pruebas que le puedan servir para la acusación. Y tercero, que se respete la presunción de inocencia. Porque hasta ahora se han capturado a muchas personas, no solo en este caso, sino que en otros, y creo que ya va a empezar a moverse el caso Funes. Ayer supe por noticias internacionales que el fiscal general estaba en Brasil desde hacía 1 o 2 días, porque hubo una reunión de fiscales latinoamericanos que fueron citados en Brasil supuestamente para entregarles las pruebas que existen de la corrupción brasileña atinente a cada país de los que estuvieron ahí representados. Es decir, entenderíamos que el fiscal general de la República va a venir bajo el brazo con varios expedientes que implican supuestamente al gobierno del presidente Funes. Pero hasta ahora no se ha presentado nada. En este caso que nos ocupa del expresidente Saca, pues hay una modalidad que la Fiscalía ha establecido y que le ha puesto delito de lavado de dinero, en donde había cuentas cruzadas y en donde se está investigando ya a los auditores y a los contadores de las empresas que llevaban las contabilidades. Si esto fuere así, la Fiscalía tiene la obligación, y creo que ellos lo saben, de comprobar hasta la última letra de la acusación que está lanzando contra cada una de estas personas. Ahí hay 2 mujeres, 2 señoras, y la mayoría son hombres, y hay todavía, según el director de la policía, 4 sin capturar. Porque si aquí no se logra establecer la culpabilidad completa, la plena prueba de lo que la Fiscalía está acusando, el gobierno pudiera tener problemas y le vendrían juicios millonarios por una falsa acusación. Pero hay algo que me llamó la atención que Juan José Martel dijo. Juan José Martel se enfocó para mí en 2 problemas bien importantes. El primero, la presunción de inocencia. El hecho de poner a todos los reos
esposados, algunos sacados en la madrugada de sus casas, y de exhibirlos públicamente tiene un costo. Y el costo es que la policía y la fiscalía tienen que probar que esas personas merecían estar así, esposadas y exhibidas. De ahí que si no se logra comprobar, eso se puede revertir. Y la segunda cuestión que mencionó Juan José Martel es que, bueno, ¿y qué pasó con los demás expresidentes? ¿Qué pasó con el expresidente Funes, el expresidente Flores, que son los más recientes? ¿Y qué pasó con los expresidentes Calderón Sol y Alfredo Cristiani, que son más lejanos? Lo que dice Paul, que presentó a la Asamblea para que se reforme el Código Penal y que no prescriban los delitos de corrupción, tiene un valladar constitucional. La Constitución dice que después de 10 años de haber salido del cargo, no pueden seguirse juicios por enriquecimiento ilícito. Ahí no menciona la palabra corrupción. Cuando esto se hizo fue en 1950 y se vino repitiendo. La pregunta es, y yo se la hice a Dagoberto Gutiérrez cuando estaba acá, todavía con nosotros en el programa, y se le he hecho a los firmantes de los acuerdos de paz, y se la hago a Juan José Martel, que estuvo por ahí cerca de la firma de los acuerdos de paz. ¿Por qué en las reformas constitucionales de 1991 no se derogó, no se expulsó de la legislación constitucional salvadoreña ese artículo que pone paro por 10 años a todos los delitos de enriquecimiento ilícito? Pero el Juan José Martel mencionó algo importante. Existe la ley de extinción del dominio. Y la ley de extinción del dominio lo que quiere decir es que en cualquier tiempo y lugar, no importa que las personas estén ancianas, no importa que paguen sus hijos o sus nietos, esa persona podrá ser perseguida y se le podrán quitar todos sus bienes que provengan de estos delitos de corrupción y de enriquecimiento ilícito. Y entonces podrá decir alguien, bueno, ¿y entonces cuál es el problema? El problema es que no la están aplicando. Ese es el problema. Ahí tiene la Fiscalía, el Estado, una herramienta preciosa, efectiva, eficaz y contundente para que todo aquel que no se le pudo agarrar y que salió libre, aún asumiendo que es culpable, se le pueda aplicar la ley de extinción del dominio, como se le ha aplicado a algunas personas. Uno de ellos ya murió, ayer o antier murió en Zacatrás, por graves problemas de salud. Estaba involucrado, sí. Y entonces algunos de ellos se les ha aplicado la ley de extinción del dominio, pero se hace generalmente contra los que están metidos en narcotráfico. Y en casa, por ejemplo, porque recientemente vimos la casa, el deterioro en que se encuentra del expresidente de ANDA, Carlos Perla, aquí en el volcán, que está deteriorada. O sea, no sé en qué fase está eso. Pero esa casa aparentemente como que es del Estado. Ajá. Y está deteriorada. Debería de usarse o venderse para recuperar lo que decía Paul. Imaginémonos. Lo que necesitamos es recuperar la plata que se han llevado. Exacto. Que decía Paul. Y si recuperamos la plata que se han llevado, no podemos tener abandonado un bien inmueble. Bien deteriorado, sí. Pero buen punto. Pero yo que creo que después cuesta más repararlo que lo que debía. Exactamente. Entonces, para terminar, Sí, por favor.
Yo creo, en primer lugar, que la institucionalidad está funcionando. Pero la institucionalidad debe funcionar en base a pruebas concretas e irrefutables. Y debe respetarse el principio de inocencia hasta que la persona no haya sido oída y vencida en juicio, hasta en la última instancia del proceso. De lo contrario, nosotros lo que estamos haciendo, en algunos casos, no digo que en este, es un grave daño a la familia y a las personas que están siendo exhibidas. La prescripción de delitos, bien interesante ese punto que tú planteabas. Y yo creo que el punto que estaba haciendo don Quirio es muy, muy correcto. ¿Por qué? Porque el problema en la lucha contra la corrupción es que enriquecimiento ilícito, que es el único que es protegido por la Constitución, correcto, de 10 años, es solo uno de más de 30 diferentes delitos relacionados con la gran corrupción que están en el Código Procesal Penal y están en el Código Penal. Hay muchos otros que ni siquiera están, hay que ir reformando también, pero el problema es no legal, no constitucional, el problema es de voluntad. ¿Por qué? Porque si no hay la voluntad, el caso Perla es un ejemplo típico. ¿Cuánto tiempo tenemos de que hayan sido embargados esos bienes? Esos bienes se debieron de haber subastado, vendido, utilizado, etcétera, para el bien común hace años. Entonces, si no hay voluntad, ¿qué es lo que están esperando? ¿Que de repente se deshaga todo en un próximo terremoto? ¿O están esperando que todos se olviden y de ahí un ministro, viceministro, director de repente lo compre barato por algún lado y nadie se entere? Eso es más corrupción. Tenemos que asegurar que realmente se haga un trabajo contundente, porque el objetivo no es meter a alguien preso, el objetivo es regresar el dinero al Estado. Un manejo muy responsable, muy respetuoso del estado de inocencia que todo capturado debe tener. Y para esto debemos de evitar, para cerrar esto debemos de evitar que el combate a la corrupción se vuelva una moda. Sí. Porque la ventaja es que hoy está de moda. Los que gritábamos en aquella época que estaban robándose la banca, que se estaban robando todos los activos del Estado, nadie nos escuchaba. Y en aquella época había mucha gente en silencio. Como bien dice Paul, es un problema también de voluntad y eso es fundamental. Ojalá que no sea una moda solo porque hay gobierno de izquierda. Y quiero oír esas voces que antes callaban y que ahora gritan también si llegara a cambiar de signo este gobierno. Aún en el gobierno de izquierda que tenemos, Juan José, ayer oía las declaraciones de Roberto Rubio, presidente de Funde, decir que se han gastado de los gastos reservados solo en el periodo de 2013 para acá 183 millones de dólares. Ajá. Y que al gobierno del presidente Sánchez Serén le corresponde al menos 53 millones de dólares en este periodo corto que lleva de presidente. Y ninguno de los cuales está siendo auditado por la Corte de Cuentas. Ninguno está siendo investigado. Con los antecedentes que la Fiscalía está proponiendo para perseguir el delito contra Tony Saca y los demás implicados, con esa misma acuciosidad ya debería la Fiscalía, con esa denuncia de Roberto Rubio, de abrir una investigación exhaustiva de oficio sobre esos 183 millones. Claro, ¿Por hay qué? una denuncia Porque y además no olvidemos, podemos nosotros esperar a que salgan los presidentes y después seguirla. Exacto. ¿Por qué? Porque puede haber otro fiscal en esa época. No, tiene que ser más eficiente la Corte y además de eso, lo último, acordémonos que muchos de los procesados llegaron al juzgado con finiquito de la Corte de Cuentas. No nos olvidemos de eso. Interesante, buen punto. Vamos entonces a nuestra primera pausa comercial. Ya tenemos información de tráfico a esta hora. El dron es gracias al patrocinio de Fede Banking de Sistema Fede Crédito. Vámonos entonces con esta imagen en una importante arteria sería de la zona de occidente de la capital.
Vámonos hasta el sector conocido como El Platillo, de Ciudad Merliot, la calle Chiltiupán y también la conexión del Boulevard Merliot. Así está el tráfico a esta hora. Vemos prácticamente una pequeña y ligera carga vehicular producto del entorno o contorno que se genera ahí de vehículos. Por esa razón, usted si piensa desplazarse por el sector de Ciudad Merliot y especialmente sobre la calle Chiltiupán, usted tiene la oportunidad de tener un tráfico bastante fluido, carga no vehicular muy poca. Así es que gracias por estar con nosotros. Este es el informe del tráfico gracias a nuestro Megadrón y por supuesto también a nuestro patrocinador. El dron es gracias al patrocinio de Fede Banking de Sistema Fede Crédito. Bueno, los diálogos prácticamente sirven para llegar a un acuerdo, ¿verdad? A nivel mundial y a nivel, pues, de nuestro país, ¿verdad? Que beneficien a la población con ese diálogo. Deben de hacer una buena evaluación para que no nos afecten a los pobres, ponerse de acuerdo. Es necesario que se pongan de acuerdo, ¿verdad? Entonces, si para eso se reúnen es para que se pongan de acuerdo, no para pelear. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias por estar con nosotros. Saludos cordiales a usted por sintonizarnos a esta hora. Recuerde, estamos a través de Facebook Live para que usted nos sintonice y pueda también formular sus comentarios y preguntas a nuestros invitados, cuyos temas ahora pues hemos puesto también en relieve. El tema de la reciente reunión que hemos tenido precisamente esta semana a atestiguar los salvadoreños relacionadas con buscar soluciones de carácter fiscales. Pero antes de poder continuar, recuerde que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre orgullosamente hecho en El Salvador. A partir de esta reunión que se tuvo, este nuevo encuentro informativo entre el gobierno y el sector de partidos políticos, ¿corto o largo será el trayecto a recorrer para lograr una solución fiscal en el país, Juan José? Yo creo que la solución fiscal del país pasa por una reforma estructural. Pareciera ser, pero como que la verdadera revolución que necesitan nuestras sociedades es una revolución que tiene que ver con lo fiscal y que debe de complementar todo el esfuerzo que se está desarrollando en el campo de la transparencia, en el campo de la necesidad de la austeridad gubernamental y en el campo de la necesidad, que es lo que casi nadie habla, de reorientar el rol y el papel del Estado, que de eso es de lo que nadie habla en este país. En ese sentido, yo creo que la reforma fiscal sí es importante. Es importante, pero vista en el contexto de cuánto se recibe, cómo se recibe, de cuánto se gasta y cómo se gasta. Es decir, por eso es que hablo de problema más estructural, a pesar de que estoy hablando de un elemento monetario que tiene nada más que ver con la parte pública. Porque en el tema pasado, decía un amigo, mire, me decía, y lo acabo de leer en Facebook, me mandaba un mensaje, y a nosotros sí nos están recortando los subsidios. Ya salieron a decir, a la gente pobre le van a quitar los subsidios. Y entre quitar subsidios y aumentar impuestos, el efecto es casi el mismo para la gente. Yo no he escuchado a la gente pobre, a quienes no pueden recibir, entiendo, perdón, que te encarecen porque ambos se encarecen. Ahora, que lo van a focalizar más. Es que entre más focalizan un subsidio, entre más pequeño es el foco, van reduciendo cada vez más. En un país en que, amigos, se está empobreciendo la clase media. Claro. Si ahora para mantenerse como clase media hay que pelear y hay que pelear duro para no pasar a la siguiente clase. ¿Y qué aporte hay? En ese sentido, amigos, la política fiscal es fundamental. Y esto es lo que duele, ese es el punto, porque cada vez que se habla de aumentar impuestos surgen 10,000 historias, 10,000 historias para demostrar que eso no es conveniente. Y se termina, ojo, aumentando impuestos regresivos, porque al final las políticas fiscales terminan resolviéndose por la vía de subir el IVA,
por la vía de subir la renta, que son impuestos regresivos. Pero nunca se habla de gravar ganancias. Aquí hay enormes ganancias. Son capitales ya de miles de millones de dólares, muchos de esos dineros escondidos en los offshore de Panamá como resultado de excesivas ganancias de las cuales nadie ha tenido control, porque en eso hay secreto total, en eso hay cero transparencia, y esa debería de ser una fuente de generación también de impuestos. No es posible que solo el salario se cobre y no la ganancia. Si se cobra el salario, que es el fruto del esfuerzo de los trabajadores, también que se le cobre impuesto a la ganancia, que es el fruto del esfuerzo de los empresarios. Y de esa manera ponemos todos. Por eso es que Oxfam dice que el problema de nuestros países es que la carga impositiva cae sobre el pobre y sobre clase media, y fundamentalmente sobre clase media, mientras que los grupos más poderosos que están arriba son los que menos pagan impuestos. Por lo tanto, una verdadera reforma fiscal, una verdadera reforma tributaria que enfrente la crisis que tenemos en este momento, tiene que pasar por todo esto. Ahora, con esto cierro. Yo creo que este no es el mejor momento para una discusión de ese tipo, aunque debería de serlo. ¿Por qué? Porque ya los partidos todo lo han comenzado a ver con la lupa electoral. Ahí se reunió la tema de los subsidios. Así es. Y todos estos temas, porque todo esto está ligado. Y ahí se reunió la media interpartidaria, yo así le llamo porque solo van 5 partidos de 10, que son los 5 que le convienen al gobierno que lleven por su visión esquemática de gobernabilidad. Se reúne la media interpartidaria en Casa Presidencial con el gobierno a escuchar el informe del FMI que ya todos conocemos. Ya dijo lo que hay que hacer, para que los partidos simplemente escuchen un informe que ya se han enterado por todos los medios, y además de eso, para que justificar que no pueden hacer nada. En este momento, las tesis del Fondo Monetario Internacional, que es más impuestos regresivos, gracias a Dios no se puede implementar. Lo único que van a implementar son algunas políticas de ahorro, y ya estamos viendo por dónde viene el ahorro. Focalización de subsidios. ¿Y por qué no focalizamos los autos de lujo? ¿Y por qué no focalizamos más los viajes? ¿Y por qué no focalizamos muchos salarios, no de ministros y todo, que al final 2.300 pesos ganan, de un montón de funcionarios que están ganando incluso más que el presidente de la República? En ese sentido, se necesita un buen ordenamiento y no seguir golpeando a los sectores más desposeídos, que creo que es el problema que tenemos. Paul. Perdón, doctor. Adelante. Bueno, Adelante, doctor. 2 caballeros, no hayan quien hablar primero. Sí, no, bien caballerosos están ahora cediéndose la palabra. Sí, bueno, hace falta Julio que venga aquí a poner orden. A poner orden. Juan José Martel agarró el problema específico de una de las discusiones de la mesa. Pero yo quisiera empezar con la convocatoria que hizo el presidente. Arena se había negado a sentarse a la mesa. No quería saber nada Arena de nada. El presidente, en estas giras que hace los sábados, en 2 ocasiones se refirió a Arena como que Arena estaba dándole la espalda al pueblo. Y entonces los invitó a la gente de Arena, y la gente de Arena fue. Pero miren lo que pasa en este país, y no es político todo. Resulta que cuando el presidente invita, sale otro funcionario por allá, que a veces es Eugenio Chicas, a veces es Roberto Lorenzana, pero sale otro por allá diciendo algo que molesta a Arena, sin haber oído a ese partido. Y entonces, cuando Arena llega, ya llega con prejuicios.
Pero hay un prejuicio que tiene Arena en el que creo que tiene razón. Al gobierno le falta transparentar los informes que da. Le falta transparentar las cuentas. El gobierno entrega las cuentas que él quiere que la oposición mire, pero no se auditan esas cuentas del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el gobierno infla el globo, que si ese globo se inflara correctamente, tal vez estuviera reducido a una pelotilla de playa. Pero infla el globo de tal manera que todo lo que quiere de Arena es que le dé los votos para seguirse endeudando. Esa es la verdad. Pero fíjense en esto. Se quiere seguir endeudando para salir de los gastos inmediatos que tiene pendientes. Ahí están los veteranos de guerra. ¿Por qué les hacen una ley si no les van a cumplir, señores diputados? Porque ahí ustedes hicieron esa ley, sabiendo que no había dinero, sabiendo que no les iban a cumplir. Ahí están los médicos con el escalafón, o el sector salud. Ahí están los profesores. Ahí están los alcaldes con el FODES. Ahí están los proveedores. A mucho proveedor pequeño y mediano lo han quebrado. Y ahí hay otra serie de cositas. Ahí están los dobles sueldos de los funcionarios. Y hay otra serie de cositas que el gobierno necesita dinero urgente para cumplir. Y quieren más crédito cuando no han podido colocar la totalidad de bonos de los 520 millones que les aprobaron. Creo que 510. 510. Entonces llega Arena y cuestiona al gobierno. Y llega el gobierno y entabla una discusión con Arena. ¿Y cuál fue la respuesta de Arena? Decir, aquí es imposible, ya no nos volvemos a sentar porque esta gente no es transparente, no da los datos correctos. ¿Y qué hacen los otros partidos? Ah, bueno, dicen los otros partidos, como aquí nosotros llegamos nada más de invitados de piedra. No nos toman en cuenta. Nos invitan para hacer número. Pero nosotros no tenemos ninguna influencia en las votaciones. Que se arregle el gobierno con Arena. Y ese es el impasse. Pero ese es el problema también. Ese es el impasse. ¿Y qué viene a hacer don Benito Andión? A tratar de desenredar ese nudo gordiano que es complicado. Ahora, ¿a qué nos está llevando esto? Mis estimados amigos televidentes, este país va hacia la quiebra. Este país va hacia la quiebra. El problema es que están quebrando las familias de clase media y están empobreciéndose las familias de la clase pobre y se están volviendo ya paupérrimas. Este país está complicado. El dinero no alcanza. Los que venden productos de la canasta básica son abusivos. Nadie les dice nada. Y como corolario, quieren los votos para aprobar el IVA, aprobar el impuesto al patrimonio y el impuesto predial. Todo esto viene sencillamente a acabar con este país definitivamente. Si seguimos esa lógica de para qué pusieron esa ley si no la iban a cumplir, ¿para qué diablos establecieron en el primer artículo de la Constitución en 1983 las obligaciones del Estado, que son la cultura, la salud, el bienestar económico, la libertad y la justicia social, si no las iban a cumplir de todas maneras? Y yo creo que el problema ahí, y me recuerda a un artículo que publicó un columnista británico luego del Brexit,
del voto del Brexit que lo sorprendió a todos. Y él decía, es que hay un desencanto por el hecho de que la política se ha tomado el Estado y no ha puesto al ciudadano como su foco principal de atender. Y seamos honestos, el modelo económico del país, si vemos las finanzas del país, comenzó con déficits anuales desde los 90s. Cada año, desde los 90s, hemos tenido déficits anuales. ¿Eso qué significa? Eventualmente te va a morder en el fundillo ese gran déficit. ¿Por qué? Porque vas pidiendo préstamos para pagar los déficits y nunca, es la de nunca acabar, porque nunca estás regenerando ese nivel de liquidez. Cualquier economista, cualquier contador le dice, no, mire, es que no puede seguir pidiendo prestado porque eventualmente no va a generar suficiente flujo para poder pagar los préstamos. Y es exactamente lo que ha pasado aquí. Pero el problema aquí es político, porque esa es la causa del problema económico que tenemos. Y ya es hora que la clase política, esto no se trata de Arena, esto no se trata del FMLN, esto se trata del Estado salvadoreño y el verdadero soberano es el ciudadano. Los políticos, lo que a mí me enoja de esas mesas, si nos ponemos a pensar, solo 3 personas en esa mesa fueron electas por el pueblo. Interiano no fue electo, el de PCN no fue electo, el de Gana no fue electo, los secretarios, etcétera, que estaban ahí no fueron electos, solo el presidente Parker y el otro que estaba ahí, se me olvida. Solo ellos fueron los electos por el pueblo. Esta discusión debería estarse tomando en la Asamblea Legislativa, entre los verdaderos representantes de la ciudadanía. Y el que debería de estar diseñando las soluciones tiene que ser economistas, tienen que ser técnicos. ¿Por qué? Porque si seguimos dejando que gente sin licencia maneje el vehículo, nos vamos a seguir estrellando y nos vamos a seguir quedando en el camino. Recaudación ineficiente, injusticia tributaria, interferencia política partidaria, ineficiencia institucional. ¿Cómo vamos a creer que el Seguro Social, 52% de sus ingresos se va en administración? Solo 48% en el beneficio de la ciudadanía. Pero eso no es Y es que extraño, vos- esas son sí. todas las instituciones, Pero todos los fíjate, presupuestos van para eso. pero es que aceptar eso es el es que no es- problema. No, es que no se hace, se aceptar. señala. Eficientizar No, las lo que estoy diciendo es instituciones recordando debería que ser todo lo es una- decisivo. parte Y del mire, Paul, diagnóstico, no ahora. Lo que pasa es que a los economistas no les hacen caso. No les hacen caso. ¿Por qué? Porque ellos dicen, el problema es político, dicen. Sí, el problema es político, pero un problema político donde hay gente que no sabe lo que está haciendo, un ministro que por allá sale diciendo que firmó, y cuando le reclaman los periodistas que por qué firmó, dijo que no sabía por qué había firmado, que a él le pusieron para firmar y firmó. Los Cuando- problemas, ese es el yo estoy de problema que acuerdo yo voy. contigo, mira, los problemas son políticos y la solución general, el diseño es político, pero su implementación, su ejecución es técnica, porque el hay diseño muchas, tiene es que que ser mira, hay muchas técnicas y los neoliberales tienen su técnica, los socialistas del siglo XXI tienen su técnica y todas son válidas. Uno de los problemas que tenemos en este país es que queremos reducir los problemas políticos de fondo a un problema técnico y de esa manera los políticos se evaden su responsabilidad y creemos que un equipo de técnicos y de sabios va a resolver problemas de fondo que son problemas de intereses económicos concretos de grupos de poder. Es que eso es lo que está en el fondo. Perdón, Mira, pero un déficit es un déficit en cualquier ismo, no, capitalismo, no es neoliberalismo, igual. socialismo. No es igual en una sociedad sobregasto, dolarizada un que en sobregasto una es un sociedad que sobregasto tiene en su cualquier propia ismo. moneda. Mira, ¿cuál es el déficit más grande de este mundo? El de los Estados Unidos. ¿Es igual al de El Salvador? No, señores. Ellos tienen su moneda, ellos tienen poder económico y ellos el déficit incluso es parte del esquema para su desarrollo. Pero en nuestro manejan país, la un pequeño... liquidez. Es que tú dices el déficit es igual aquí y allá. No, Es que no es una cierto. cosa
el seguir déficit es prestando un fantasma que se usa, pero que a nosotros sí nos golpea porque no tenemos moneda, Pero porque si no no tenemos producís política liquidez, monetaria. si no Eso nos producís flujo, golpea. no importa que sea tu moneda o la de otro. Si no producís flujo, no vas a poder mantenerte a flote. Y el problema ha sido que hemos financiado todo, tanto el bien común que se le debería estar entregando a través de las instituciones al pueblo, como también los lujos, etcétera, lo hemos estado financiando de préstamos. ¿Por qué? Porque insistimos en tener el clientelismo que queremos, insistimos en tener los beneficios al club privado. Todo eso viene irrespectivo del modelo. Eso sucede en el capitalismo, en el socialismo, en el... ya iba a usar la palabra de la calle 13, pero yo creo que el punto al final del día es, si nadie se lo roba, sí hay dinero para usarlo. Y si nadie lo desperdicia, sí hay dinero para usarlo. Las soluciones a la falta de liquidez en el país no son de subirle impuestos o pedir más préstamos. Yo te puedo encontrar, en 5 minutos nos sentamos, yo te puedo encontrar más de 2.000 millones de dólares anuales que el gobierno podría inmediatamente comenzar a trabajar. Tal vez le costaría llegar a los 2.000 en el primer año, pero con que llegue a 1.000 millones de dólares en el primer año, es mucho más de los 550 que todavía está pidiendo más. Y es que en este país los fantasmas los volvimos realidad por las medidas de política monetaria como es la dolarización. Lo que nos obliga a tener un déficit controlado es en buena parte la inexistencia de una política monetaria. Ese es el punto de fondo, que no nos permite jugar con los recursos propios, que nos obliga a usar una moneda extranjera. Ese tema nadie lo toca. Por otra parte, yo sí creo que los créditos deben de ser cuidadosamente controlados. A mí me hubiera gustado oír esas voces hace 10 o 15 años cuando estaban también endeudando todo este país, porque este país no se ha endeudado en los últimos 7 años, no. Se ha endeudado más, pero ya traíamos una deuda enorme de la que nadie decía nada atrás. Y el problema es que una baja productividad, una mala recaudación de los recursos, bajas tasas impositivas y un problema de no poder manejar política monetaria o no están en lo fácil. ¿Y cómo van a hacer política monetaria con el dólar? ¿O regresamos al colón? No se puede. Entonces, simplemente, esos son los problemas de fondo. Ahora, fíjense bien, son problemas, como bien decía Kirio y Paul, que no son nuevos. Yo quiero recordar que ya en el año 2003, algunos tanques de pensamiento, entre ellos Fusades, pusieron las primeras luces de prevención sobre un problema tributario que se nos iba a volver cada vez más grave. Y ellos señalaron, miren, es necesario una revisión de toda la política fiscal. Hicieron propuestas concretas que si ustedes van a revisar ese documento, ya había gente preocupada en la situación que ahora tenemos, nada más que en ese entonces no se le daba como tanta importancia a estos temas. Yo creo que quizás lo positivo es que estamos llegando a un momento en que los temas tabús están desapareciendo. Una de las cosas que a mí me gustan de este debate no es si yo tengo la razón o la tiene Paul, a lo mejor no la tenemos los dos o a lo mejor los dos la tenemos desde el ángulo en que vemos las cosas. Lo importante es que por primera vez en mucho tiempo estamos discutiendo estos problemas de fondo que necesitamos, amigo, que usted le dé pensamiento. No le crea a Paul, no me crea a mí, no le crea a Kirio. Hágase su propia interpretación de los hechos. Piense no solo en lo que ve, sino en por qué suceden las cosas. Y fíjate que el gran error que se ha cometido aquí es que Arena creyó que iba a seguir 5 años más y que Quijano iba a ganar. Y decía Arena, bueno, si seguimos 5 años más... No era Rodrigo Ávila, podemos en ese ir, momento era Rodrigo Ávila. Sí. No, contra el presidente Sánchez Serén. Pensaron esta vez, sí. Pero volvamos ahí atrás donde tú sí, tienes razón. Primero pensaron Mauricio que Funes, iba a ser, Rodrigo sí, Ávila.
pero no le ganaron a Mauricio Funes. Mauricio Funes le sacó una ventaja, ganó en primera vuelta y el pueblo suponía que Mauricio Funes iba a sacar todas aquellas cosas que aquí se están hablando. Todos aquellos funcionarios corruptos, ladrones, que manosearon el Estado, que se hicieron millonarios e hicieron millonarios a muchos correligionarios y a muchos de los que patrocinan a su partido. Y no sucedió nada. Teníamos a Paco Flores en la presidencia cuando llegó Mauricio Funes y no se logró investigar más allá de los 10 millones de Taiwán. Llega Mauricio Funes, que para mí personalmente, fue mejor gobierno que este del presidente Sánchez Serén. Te digo, tenía gente mejor, más preparada, más capaz y una política definida, que hubo corrupción, apartemos un poquito eso, pero el gobierno fue más ordenado y fue un gobierno donde se veía que las clases pobres estaban siendo bien atendidas. Mira, y es que el impago se está generalizando. Ahora yo lo que veo es mucha propaganda, mucha mentira del vocero que tiene casa presidencial, mucha mentira, mucho querer jugar con la gente a través de datos que no son ciertos y una cantidad de gente incapaz en el gobierno que a mí me da pena ajena el presidente Sánchez Serén. Ok, te doy la palabra para continuar con este debate después de la pausa comercial. Gracias a usted por estar enviando sus comentarios. Nuestros políticos fueron sentados por el Fondo Monetario demostrando quiénes en verdad mandan aquí. Y es señal del principio de hacia dónde vamos. Nuevos impuestos, nuevos ajustes. Y me gustaría escuchar de ustedes, dice el amigo televidente, qué opinan de lo que viene por delante. Vamos a la pausa. Muy buena pregunta. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Tendrían que hacer un estudio socioeconómico a ver a qué zonas deberían de quitarlos y a qué zonas no, porque conforme las posibilidades de cada persona tiene que estar de acuerdo y ser racionado. Yo pienso que esa es una injusticia para el pueblo salvadoreño, porque este es un pueblo pues sí, pobre, pues en vez no alcanza uno ni para comprar las tortillas, la comida, y ya si le dan el subsidio ya es una ayuda para uno. Hay personas en las que aparentemente pueden vivir en una condición estable y si realmente su economía no es solvente como para mantener los servicios sin subsidio. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Somos una cooperativa con más de 50 años de experiencia. Coop 1 es solidez. Juntos somos uno. Bueno, también antes de continuar con este análisis, quiero recordarle que usted puede solicitar en Coop 1 tu crédito para la consolidación de deuda y con una tasa de interés muy baja y, por supuesto, una cuota a su medida. Desde ya usted puede hacerlo. A ver, me había quedado concederte la palabra, Juan José. Tú terminabas con algo importante de un televidente que pregunta, bueno, ¿y qué viene? Si lo que mandan ya lo sentaron, exactamente, dice, ¿verdad? En primer lugar, miren, vamos a entrar a una etapa todavía más compleja porque no nos olvidemos que este es un año preelectoral. Para empezar, lo primero que me preocupa es que el impago del gobierno está cada vez siendo mayor. Y una de las cosas más preocupantes es que el impago ya está llegando a sectores estratégicos de la economía. Hay una preocupación porque el gobierno no tiene capacidad de pagar la energía, los subsidios a la energía eléctrica a las distribuidoras. Ojo, esto es peligrosísimo. No porque las distribuidoras sean empresas grandes, medianas y pequeñas, sino porque, en primer lugar,
hemos estado importando energía de Guatemala a través del sistema de interconexión centroamericana. Hemos pasado hace unos años de vender energía que se le vendía a Panamá a comprar energía. ¿Por qué? Por el atraso de todos los proyectos en materia energética que hasta ahora pareciera ser que se van a implementar algunos. Por lo tanto, no pagarle a las distribuidoras significa que éstas a su vez no pueden pagarle a los proveedores de energía. Ellos tienen que comprarle energía. A los distribuidores no se las regalan ni le dan los espacios de crédito que el gobierno quiere de las distribuidoras. Por lo tanto, estamos poniendo en riesgo el factor clave del poco desarrollo que tenemos en el país, que es el de la energía. Ahí me preocupa y por favor, no juguemos con eso. Vamos a terminar de destruir el país. Aquí hay un debate entre si vamos a la quiebra o ya estamos en quiebra. Pero la verdad es que independientemente de dónde estamos, todavía podemos hundirnos más. Y tomemos en cuenta, amigos, que vamos a entrar en este periodo de mayor polarización. No van a haber soluciones a los problemas del país, porque todo se mide en votos. Si yo apoyo al gobierno, me da votos, si me da votos lo voy a apoyar y si me quita votos no lo voy a apoyar. Y han entrado ya a un juego de desgaste ambas fuerzas en ese tema electoral, en el cual el Frente está tratando de responsabilizar a Arena de muchos de los problemas y Arena está tratando de responsabilizar al Frente de otra parte de los problemas. Al final, amigos, lo que vamos a tener es muy poco acuerdo. Creo que en materia de préstamos no va a haber acuerdo, así es que ni nos preocupemos mucho. Creo que en materia de políticas sociales, en la medida en que el gobierno comience a reducir la focalización, está dejando desprotegidos importantes sectores medios que están en proceso de empobrecimiento. Eso es delicado, es peligroso y no puede terminar solo echándole la culpa a Arena. Por lo tanto, preocupa el impago y especialmente el impago que tiene que ver con las distribuidoras eléctricas porque ponemos en riesgo el desarrollo del país y por otro lado preocupa la polarización que vamos a tener muy fuerte este año que va a impedir resolver problemas fundamentales. ¿Y quién tiene la responsabilidad de resolver el problema? Tú hiciste una súplica, por favor no. Continúen con eso, por favor no hagan eso. ¿A quién le estaba suplicando? ¿Por qué? Porque ya tenemos más del 60%, 2/3 de la población salvadoreña ya dijo que está desencantada con todos los partidos políticos. O sea, es un rechazo al manejo político del problema. Entonces, ¿a quién le está suplicando? Solo hay uno, no tenemos revocatoria de mandato. No, yo no he hecho súplica. Yo no he hecho súplica. Yo aquí no vengo a suplicarle a nadie. He hecho un señalamiento concreto y un llamado. Y entiendan, amigos, los partidos políticos se mueven por intereses y los intereses son muy de corto plazo y electorales en este caso. Por lo tanto, no habrán soluciones. Aquí yo no vengo a suplicarle a nadie. Al único que valdría la pena suplicarle que se mueva, que participe, es a la ciudadanía salvadoreña. Ahí sí, yo les digo, amigos, pero hay que crear verdaderos instrumentos de participación, porque con estas organizaciones, con lo poco organizado que está la sociedad civil, lo atomizado que está, y que cada quien es representante de la sociedad civil sin haber sido electo, más que por un pequeño grupo de ciudadanos muy interesados, con mucho entusiasmo, tampoco hay representación de sociedad civil. Ahí sí yo me inclino a decirle a la sociedad civil, amigos, les suplico, participen. Hay que crear instrumentos verdaderos de representación ciudadana. Eso sí es clave. No, yo creo, fíjate, que una cosa muy buena sería que a pesar de la crisis, a pesar de la inminente quiebra que lleva el Estado, si Arena no le aprueba esos fondos para sobrevivir un año, porque un año nada más, a pesar de todo eso, creo que el gobierno debe ser más serio en sus planteamientos, hombre. Creo que el presidente de la República desde hace tiempo le venimos diciendo que cambie ciertos elementos de su gabinete. Ayer oía una exposición
de alguien que decía, hay que hacer un gabinete de crisis donde participen todos los partidos políticos. Pero un gabinete de crisis en un periodo electoral, nadie se va a querer echar, como dicen, el trompo a la uña. ¿Por qué? Porque es participar en un esquema que está, un esquema de dañado ayuntamiento que tiene el gobierno para gobernar, meterse, insertarse en ese esquema para tratar de ayudarle al gobierno, pero no poder hacer nada, porque sencillamente dentro del FMLN las cosas se resuelven con los dos grandes grupos de poder que hay allí. Pero el eso Partido sería un sueño de Comunista opio de todas y maneras. la CFPL. Entonces, si el Partido Comunista o la CFPL están chocando, ¿cómo no van a chocar con gente de arena que quiera llegar a tratar de resolver el Pero problema? eso es un sueño de opio de todas maneras. El objetivo del FMLN es mantener el poder de una manera u otra. Y lo que están haciendo es básicamente mandándonos las señales del buen vivir para decirnos que todo está bien en Paraíso. El mismo presidente el fin de semana pasado, creo que fue, dijo es que tenemos un pequeño desorden económico. Yo creo que ya es hora de sincerarse, señor presidente. Estamos en mala situación y es hora de comenzar a tomar las acciones. Usted está protegido por su sueldo, ustedes están protegidos por sus ingresos, pero el ciudadano común y corriente, el de a pie, el que solo tiene 2 coras para darle de comer a 5 hijos, ese está muy, muy mal. Y cada vez que ustedes meten la cabeza a la arena y dicen, es que solo es un pequeño desorden económico, ese señor y esa señora tienen menos para darle de comer a sus hijos. Eso es irresponsable y además de eso es casi que un delito de lesa humanidad hacerle eso a la población. Entonces es hora de ponerse los pantalones y hacer un buen trabajo por el país. Lea el artículo 1 de la Constitución y déjese de política partidaria. Y ese mensaje tiene que ir a todos los partidos políticos, tanto los que tienen electos en la Asamblea Legislativa como los que están ahí en el estante porque no recibieron los votos necesarios. Es sumamente importante. Por cierto, ese artículo viene desde 1950. Ya era hora que lo leyeran. Viene desde 1886. Con mayor razón. La constitución del general Francisco Menéndez. O sea, se ha repetido siempre. Y ahí está la esencia de la constitución. Exacto. Ahora, si el FMLN, yo no quiero parecer profeta, ni lo pretendo, ni un experto analista, no. Sencillamente un hombre que analiza nuestra situación y realidad nacional. Si el FMLN en 3 meses no resuelve el problema de la gente, el país va a quebrar. El FMLN va a perder las elecciones estrepitosamente y pudieran desaparecer algunos partidos políticos que están de relleno ahí y que han servido de muleta al FMLN para aprobar muchas leyes que son dañinas para el pueblo. Ok, vamos a la pausa última. Antes quiero invitarlos y recordarles, como lo decía al inicio de este bloque, quiero invitarlos a que aperturen ya su depósito a plazo fijo en Coop 1 con una tasa de interés preferencial, pues mejora la rentabilidad de su dinero. Somos una cooperativa con más de 50 años de experiencia. Coop 1 es solidez. Juntos somos uno. Diálogo con Ernesto López, edición especial. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros acá hablando precisamente sobre el estado de la economía del país, su impacto y sobre todo también las medidas
y las opciones que tiene el país a partir de la clase política para ponerse de acuerdo y poder lograr, desde luego, lo que sería una solución al problema fiscal. Bueno, el tiempo quizás prudencial y luego vamos a analizar el tema de las preguntas, así como siempre acostumbramos a hacerlas. Paul. Pues yo creo que al final hay que sincerarse. Yo creo que ya tenemos que dejar de hablar paja, perdón el uso de la frase, pero yo creo que en buen salvadoreño uno se entiende. El problema que tenemos aquí es que no hemos querido reconocer el problema que tenemos. Entonces, con ese denial que dicen los psicólogos que es el peor de los síntomas, nunca vamos a llegar al meollo del asunto. El problema fundamental es que estamos tratando de curar una enfermedad técnica con un problema político, con un tratamiento político. Lo mismo sucede en la calle. ¿Por qué le pedimos que el motorista de un vehículo tenga licencia? Porque queremos que sepa cómo manejar. Aquí tenemos un gran montón de políticos que no tienen la menor idea de cómo manejar una economía, tratando de ver cómo salen. Y como siempre están buscando proteger sus propios intereses antes de los intereses del pueblo, entonces lo primero que buscan es impuestos. Lo segundo que buscan es préstamos. Y eso solo hace que el hoyo en el que nos estamos metiendo sea aún más grande todavía. Hay dinero debajo del piso, evasión de impuestos, hay dinero debajo del piso estableciendo un sistema de justicia tributaria, hay dinero debajo del piso recaudando a todos, que todos contribuyan. El PIB informal anual está estimado por Funde en ser arriba de 10,000 millones de dólares al año. Esa no es la señora del canasto. Son empresas millonarias que están trabajando en la clandestinidad. Tenemos menos del 10% de todos los que trabajamos en el país. Somos casi 3 millones los que trabajamos en la población económicamente activa y menos del 10% pagamos impuestos sobre la renta. Perdóneme, eso es injusto. Entonces tenemos que comenzar a todos jalar parejo. Y un gobierno que está ahí para ordenar el país y llevarnos adelante, tiene que asegurar que esté manejando correctamente, no políticamente, sino que correctamente la carreta. Yo quisiera decir, este viernes hemos tocado creo que 2 temas importantes que usted, amigo, tiene que darle seguimiento. Primero, cómo avanza el caso Saca. Creo que lo importante va a ser que se llegue a fondo, que hayan verdaderas investigaciones judiciales serias respetando el principio de inocencia y ojalá que el combate a la corrupción no sea una moda de la época de izquierda, porque cuando habían gobiernos de derecha nadie decía nada. Por otro lado, hemos tocado el otro tema que es importante, que es la relación partidos políticos-gobierno a raíz de una reunión y el tema de la fiscalidad. Creo que esto va a requerir propuestas muy serias. Yo espero que aparezcan propuestas serias en los próximos días, aunque no sea el mejor momento para discutirlas. Creo que el gobierno debería de hacer un esfuerzo de ir más allá de esa medio interpartidaria que, como dice Paul, si bien tiene representación en votos y tiene un problema de gobernabilidad, pero no recoge la verdadera voluntad ciudadana, especialmente en un país en que ya solo el 50% o menos de la población está votando. Y a mí me preguntaba una amiga en Twitter, ¿y si solo el 30% vota? ¿Eso es válido? Yo le digo, lamentablemente sí es válido que solo el 30% vote, porque ese 30% lo van a convertir en el 100% de los votos válidos, ahí se van a repartir el pastel y son 30 ciudadanos que van a decidir por el resto, por los 100, es decir, por 70 que no decidieron. Por eso es que mi única súplica, al único que yo le suplico, que es al ciudadano, participe. Hay que crear los instrumentos idóneos de participación. Nadie nos va a regalar los derechos. Los derechos se pelean y se pelean con fuerza y con inteligencia. Doctor Salgado. Yo creo que el gobierno, es una idea mía, debe acercarse más a la empresa privada. Pero no acercarse para tener pláticas inútiles que no sirven para nada. Acercarse para establecer una relación indisoluble, fuerte y efectiva con la empresa privada
para generar productividad, para generar empleo y para generar impuestos. Si aquí hay más empleo, si aquí hay más productividad, si las empresas privadas empiezan a tener buenos resultados económicos, financieros, va a haber más tributación, más impuestos. Pero para ello el gobierno tiene que ceder en alguna parte de los impuestos que les cobra a las grandes empresas y a la empresa privada. No se trata de destruir al rico, no se trata de destruir al empresario exitoso. Aquí se trata de hacer de todos empresarios exitosos para que puedan ellos ayudarnos a dar empleo, a jalar esta carreta que ya se estancó y que si el gobierno no actúa así y no cambia esos mandos ideológicos del Partido Comunista y de la CFPL que tienen amarrado al presidente de la República, aquí no hay solución con este gobierno. Bueno, interesante porque con esta reflexión final de ustedes prácticamente vamos concluyendo lo que sería toda la discusión, el debate que hemos tenido, pero me gustaría resumir un poco la respuesta breve de las preguntas que hemos planteado. Como decíamos, y es parte de la tradición siempre, ¿estará el país avanzando sustancialmente en el combate a la corrupción? Paul Steiner. Yo creo que estamos tomando pequeños pasos, falta financiar correctamente la lucha y realmente independizarla. Efectivamente, los pasos son tímidos, hay mucho que ver, pero se ha comenzado a caminar. No llegamos a lo sustantivo, pero ya algo hay. Doctor Salgado. Se está avanzando. Lo que se necesita es que hayan suficientes elementos de prueba para que esa prueba no sea refutada y que se respete el principio de inocencia. Ok, vamos a la segunda pregunta que está relacionada con el segundo tema. ¿Corto o largo será el trayecto a recorrer para lograr una solución fiscal en el país? Juan José. Será un trayecto largo. La solución fiscal toca poderosos intereses económicos que no están dispuestos a ceder. Toca poderosos intereses políticos de una forma tradicional de hacer las cosas. Por lo tanto, no la veo como solución fiscal ni este ni el próximo año. Doctor Salgado, brevemente. Tiene que entrar el gobierno en conversaciones con la gran empresa y con los grandes potentados que manejan este país. Paul Steiner, breve, sí. No veo cómo vamos a lograr en corto o mediano plazo. Vamos a la tercera, 5 segundos. ¿Qué implicaciones políticas tendría eliminar o racionalizar el subsidio? Creo que tiene un impacto social y va a tener un efecto político negativo. Paul, quita el subsidio y estás en suicidio. Ok. Es una violación a los derechos de los consumidores y de los más pobres. Y de los más pobres. Gracias, les agradezco a nombre de todo nuestro público, el que siempre estén atentos a dar aportes significativos para la construcción, cada uno de ellos, de los temas que hemos abordado. Doctor Salgado, Paul Steiner, muchísimas gracias, les agradezco que nos hayan acompañado este día. Gracias. A ustedes, amigos televidentes, también, gracias por habernos sintonizado. El reprise 8 de la noche por Canal 19. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.